Aquí comienza Vamos al Punto, un programa del Ministerio Punto de Encuentro. Te invitamos a compartir un tiempo de reflexión, palabra y aliento. Vamos al punto, con la certeza y la convicción de lo que no se ve, pero se espera. Que cada situación que Dios permite sea para aferrarnos más a Él. Y lo que Dios dijo que seríamos, nada ni nadie lo puede impedir. Amén. No hay nada que pueda impedir que un propósito de Dios se desarrolle. Cuando nosotros nos convertimos en una barca para que Él se suba en nosotros y lleve adelante el diseño que tiene, todo tiene que terminar bien. El Evangelio no es poético, no es un poema de vida. El Evangelio es vida por vida. Amén. Porque Amén. decir que soy salvo es decir que alguien murió por mí y derramó su sangre en un madero Sí, por Señor. mí. Pero muy buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Vamos al Punto. Y ¿sabes qué, pastora? Hay mucha gente del otro lado que le gustaría conocer tu historia, mi historia, porque a veces estamos 2 horas, 3 horas de reunión varias veces en la semana, Ajá. pero a veces hasta parecemos que tenemos unas vidas súper Resueltas, y no están así. sin problemas. Y ¿sabes qué estaría bueno? Me indicaron los chicos de producción que sería muy bueno que la gente conozca nuestra historia. Bien. Y vamos a empezar por tu historia, por cómo conociste al Señor, las experiencias, porque nosotros nos convertimos en testimonios y el testimonio lo que hace es afianzar la fe y ayudar al que espera. El que está esperando le hace bien oír que quizás otra persona está pasando por lo que él pasó o ya pasó por la situación que está viviendo, y el testimonio es eso. Así que vamos a hacer una cosa. Hagamos de cuenta que aquí no hay nadie y contanos un poquito tu nombre, edad. Podés hasta evitarlo un poquitito, pero contemos un poquito tu experiencia, cómo conociste al Señor, tu llamado, lo que estás haciendo actualmente, los años que hace que estás en el Evangelio. ¿Sí? Bueno, mira, apóstol, saludo a la audiencia en esta noche, dando gracias a Dios primeramente por esta oportunidad que tenemos de generar esta conexión con la gente, ¿no? Y bueno, contarte que allá por el año 87, fines del año 87, 1987, por cuestiones de trabajo de mi mamá y mi papá, vivíamos en Bellavista, aquí en la provincia de Buenos Aires, y tuvimos que venirnos porque, bueno, estábamos en una situación económica apremiante, a vivir a Merlo. Y bueno, y los primeros meses, ellos se mudaron en el mes de junio del año 1987, y yo, para terminar en ese momento segundo año de secundaria, yo hoy tengo 53 años, aunque no parece. No parece, iba a decirle justamente eso. Vos sabés que yo iba a un colegio católico, pero fuertísimo, ¿no? En cuanto a lo cerrado que era en la creencia del catolicismo, ¿no? Al punto que yo hasta me estaba planteando en la posibilidad de seguir estudiando allí con estas mujeres para monja. O sea que no es desacertado que hasta circula una foto por ahí. Sí. Vamos a producción, busquen una fotito que anda por ahí. La foto fue algo después en el profesorado. La foto no tiene nada que ver con la realidad. Nadie resiste un archivo pastoral. Porque yo también tuve mis años de actriz. Entonces, claro, en el último año del profesorado, yo ejercí como profesora de geografía, teníamos que presentar una materia que se llamaba la historia de la educación. Y teníamos que ir mostrando los distintos aspectos. Y bueno, y a mí me tocó justamente hacer de monjita. Bueno, todo en un pinar allí por Aguas Verdes, en la costa de la provincia de Buenos Aires. Bueno, esa fue mi única experiencia
como monja. Y como actriz también. También como actriz. Ahora entiendo algunas actuaciones. Sí. Y bueno, y vos sabés que yo me quedo en Bellavista viviendo esos 6 meses, estaba en segundo año de secundaria, con una familia, la familia de una amiga, porque no conseguía vacante acá en Merlo. Mi hermana sí consiguió, pero yo no. Y bueno, me quedo allí y mi papá me iba a buscar todos los viernes a la noche, me traía todo el fin de semana y me volvía a llevar los domingos a la noche. En uno de esos viernes que yo estaba viniendo con mi papá, en esa oportunidad había ido mi mamá, mi hermana, vemos ahí en el cruce Castelar una campaña. Yo no tenía idea, o sea, todo lo que yo conocía de los evangélicos era que estaban locos, ¿sí? Pero me acuerdo que mi mamá siempre como muy, digamos, le gustaba todo lo que tenía que ver con los cristianos y le pide a mi papá que bajemos. Y aquella noche yo le entregué mi vida al Señor. Y a partir de allá nunca jamás me pude apartar de Él. Era chica, tenía 14 años y bueno, ya al año siguiente me vengo, porque ya ahí sí conseguí vacante, y frente a mi casa había otra campaña, no de la magnitud de Anacondia, pero sí de la iglesia en la cual estuve muchos años de mi vida. Uh-huh. Y bueno, y ahí conocí al que hoy es mi esposo. Debe haber sido un hombre de Dios terrible, fachero. Al que es el papá de mis hijos, ¿sí? Y ¿sabés qué, apóstol? Nunca, mirá que pasamos cosas tremendas con mi hermana y nunca pensamos, ¿no? Sobre todo yo, la posibilidad de alejarme de Dios. Así que bueno, esa es un poco mi historia. Después me casé con este hombre que en ese momento era un auxiliar, ¿sí? El que repartía los tratados. Exacto. No sé si no te habría entregado algún tratadito. Y yo creo, muchacho. Pero fue así un flechazo, ¿sí? Fue un flechazo. Yo me acuerdo que yo dije, ya Dios me marcó dónde me voy a congregar. Pensé que el flechazo era con el muchacho. No, porque mi mamá congregaba en otro lado, pero bueno, yo, de hecho, había una iglesia muy cerca de nuestra casa y de la campaña. Y bueno, y ahí comencé en la escuelita, como empiezan todos, ¿no? Comencé en la escuelita, comencé a integrar las comisiones, tanto de la escuelita dominical como de los jóvenes, y a trabajar para el Señor toda la vida, ¿no? Hasta el día de hoy, ya en esta altura, acabamos de cumplir 28 años de casados, pero hace casi 40 que estamos juntos, ¿no? Y que aguante el muchacho, ¿no? Ese sí que debe ser un hombre que ya tiene el cielo ganado, seguramente. Ponele. Pero sí, ¿sabes qué, apóstol? No volvería a cambiar mi vida. No buscaría otra vida que no sea la que viví. Y así ahí te interrumpo un poquito. Sí. Porque dijiste una palabra clave, ¿no? Porque hay mucha gente que hoy dice, no, si yo pudiese volver el tiempo atrás, esto no lo haría, esto no me gustaría, pero es muy fuerte decir que no cambiaríamos nada de lo que hemos vivido. Nada. ¿Y cuál es la razón de eso? Y yo creo que es ese shock, ese primer amor con Dios, ¿no? Que yo me acuerdo que lo primero que me pasó fue comenzar a ver resultados, ¿sí? Yo tenía muchas necesidades. Nuestra vida tenía un montón de falencias. Te hablo del matrimonio de mis papás, te hablo de lo económico, te hablo de cuestiones de salud de mi mamá. Y ¿sabés qué, apóstol? Y yo sé que alguien está escuchando en esta noche. Por eso estamos dando un testimonio, justamente. Que cada situación que Dios permite sea para aferrarnos más a Él.
Muchos a veces dicen, no, pero no quiero saber más nada porque esto es duro, porque, ¿sabés qué? Bueno, yo hoy estoy trabajando con los hogares de encuentro, junto con uno de los líderes de la casa, con Julio. Y mucha gente nos dice, no, ¿saben qué? No quiero seguir porque ustedes empezaron a venir y empiezan los problemas. ¿Y qué te pensabas vos? ¿No? Pero, ¿sabés qué, apóstol? Cuando nosotros dejamos a Jesús que sea el capitán de nuestra barca, cuando nosotros nos convertimos en una barca para que Él se suba en nosotros y lleve adelante el diseño que tiene, todo tiene que terminar bien. Dice la Biblia que en una oportunidad estaba Pedro y no había pescado nada. Y viene el Señor y ve que había una gran multitud y le dice, Pedro, correme las barcas para adentro, me voy a subir y si yo tomo distancia de la costa me van a escuchar mejor. Hay mucha gente acá que ha venido con necesidad y ¿sabes qué? Yo pensaba, ¿no? Pedro querría irse a la casa. No estaba en su mejor momento, Pedro. Amén. ¿Viste esos días que vos decís, me quiero quedar acostada, no quiero salir, no quiero enfrentar? Pero ¿sabés qué? Cuando Él viene, cuando Él te dice, déjame que me suba a tu barca, déjame que te use, poné lo que tenés en disposición a mi vida, a mi alcance, todo cambia. Tu frustración también, porque todo, se sentía frustrado, claro. Todo. Sabés que yo la vez pasada leía esta palabra y me podía preguntar cómo él iba a llegar ese día a su casa. Porque su esposa lo estaba esperando. Y encima vivía con la suegra. Hay que vivir con la suegra. ¿Entendés? Y entonces él diría, ¿cómo se lo digo? ¿No? Y sabés que hay muchos que están ahí del otro lado y están diciendo, cada vez esto está peor, cada vez la situación se pone más, como dice la noche, se pone más negra, pero también dice la Biblia que por la noche durará el lloro, mas a la mañana viene su alegría. Amén. Y bueno, y fue así que el Señor le dijo, vamos Pedro, una vez que hizo lo que él quería hacer, porque esa es otra. A veces yo pretendo que Dios me solucione las cosas, pero a mi manera, con mis ganas, con mis tiempos, a mi forma. Lo primero que le expuso fue su argumento. Dijo, no es hora. Exacto. Lo hicimos toda la noche. Exacto. Pero también dijo, vamos a hacer una cosa. Lo hacemos en tu palabra. Dale, vamos. Y sabes, pastora, que estás hablando de ese tema de Pedro. Y es algo que hemos hablado en la iglesia también. Una vez que el Señor se te revela. Amén. Y yo creo que ese es el problema. Mencionaste una de las problemáticas que nos encontramos en los hogares de encuentro, cuando la gente dice, no me va bien las cosas, voy a dejarlo todo. ¿Cuántas veces nosotros tuvimos los motivos para dejarlo todo? Uh-huh. ¿Cuántas veces has tenido tus motivos para decir, ya está, no voy más, no se puede? ¿Cuántas veces hemos estado con el corazón roto? Porque acá estamos hablando de tu vida. ¿De cuántos años dijiste? Porque no me acuerdo. Imagínate que yo tenía 14 y hoy tengo 53, casi 40 años. Casi 40 años en 40 minutos. En noviembre de este año. Sí. 40 años. Entonces, ahí hay altas, hay bajas, pero ¿viste cuando el Señor le dice, Simón, Simón, Satanás te pidió para zarandearte como trigo, pero yo oré por ti? Amén. Él no le dijo, voy a orar. Él no le dijo, tranquilo, yo me voy a meter en tu problema. Él dijo, Pedro o Simón, viene un problema. Amén. Pero yo ya oré. Tranquilo. Yo ya hablé con el Padre. Sí, Señor. Yo ya hablé con el Padre. ¿Por qué le dijo Simón y no le dijo Pedro? Porque como decíamos también en la iglesia, Simón es el hombre, Pedro el propósito. Amén. Amén. Y lo que Dios dijo que seríamos, nada ni nadie lo puede impedir. Amén. Sí, no hay nada que pueda impedir que un propósito de Dios se desarrolle. Podemos tardar más, tardar menos, pero el Señor dijo, voy a orar por el hombre, por Simón. Y voy a decirte que
delante del Padre tu propósito está seguro. ¿Por qué? Amén. Porque yo creo, pastora, que nosotros hoy más que nunca debemos llevar a la gente a encontrarse con Jesús. Porque una vez que te encontraste con el Señor, escuché una frase que es una frase hecha, por ahí puede ser una frase de Facebook, que dice que si viniste a la iglesia por Cristo, no te vas de la iglesia por la gente. Entonces, cuando se nos revela el Señor, cuando el Señor, como dijiste vos, así vos dijiste la palabra flechazo, es ese momento, y flechazo tuvimos durante toda la vida, ¿entendés? Porque vos, en tu vida, como yo en mi vida, hemos tenido flechazos, ay, ese chico, esa chica, pero si no hemos determinado mantener, cultivar, hacer que permanezca y que perdure una relación, quedó en un flechazo. Entonces yo creo que el desafío para este tiempo es más allá del encuentro, es las relaciones, porque, por supuesto, yo conozco tu vida porque más de la mitad de tu vida, como más de la mitad de mi vida, la compartimos juntos, y ha habido momentos donde no hemos visto a Dios. Ha habido momentos que nosotros en esa situación no veíamos a Dios, pero se nos había revelado. Ese momento de incertidumbre donde vos decís, ¿y ahora qué voy a hacer? No lo veíamos como nosotros queríamos verlo. O sabíamos que solo era cuestión de tiempo que Él venga. Porque esa es la verdadera revelación del Señor en nosotros. Que Él está siempre con nosotros. Que Él vaya a suceder lo que suceda en nuestra vida. Él va a venir. Amén. Él se lo demostró a los discípulos. Estaban en el medio de la tempestad. Pero hubo un momento que Él vino. En la cuarta vigilia Él se manifestó. Él sabía, apóstol. Él sabía lo que estaba pasando. Pero Él estaba orando. Él estaba orando. Entonces, yo quiero llevar ese mensaje en esta noche, ¿no? Él tiene cuidado de nosotros. Claro que sí. Él está en todos los detalles, como siempre Tiene cuidado decimos, de nosotros. Como sí. siempre decimos. ¿Y cómo fue tu llamado al ministerio? Bueno... no sé si fuiste llamada al ministerio o fuiste arrastrada al ministerio, pero fuiste. No, bueno, siempre, como yo te decía, desde que yo llegué me puse a trabajar para el Señor y... Bueno, siempre estaba metida en todo, ¿no? En al evento que había, trabajé mucho con campamentos de niños allá en la colonia Inchauspi, en unas colonias allí por La Plata, ¿viste? Tremendas experiencias, lo que vivíamos con los chicos. Y siempre maestra, pero llegó un momento que creo, ¿sabes qué? Yo creo, apóstol, que ahí... hoy lo estoy viendo, fue el inicio de un ministerio y fue cuando tomé un liderazgo de jovencitas. Entonces mi función era discipularlas, era formarlas, era mostrarles a este Dios que tiene un plan y ese plan a como sea se va a cumplir. Chicas que venían muy golpeadas, apóstol, chicas que venían con historias fuertes, pero ¿sabes qué? No te digo de todas, pero de muchas, hoy las puedo ver en las redes, sirviendo a Dios, con su familia sirviendo a Dios, siendo usadas por el Señor. Y eso te da un poquito de algo lindo en tu corazón porque vos decís, valió la pena. Valió la pena. Si bien nosotros lo hacemos por Dios, no lo hacemos por el hombre, cuando uno ve los frutos, cuando uno ve que a través de los años perseveraron, se mantuvieron y a lo que Dios las llamó, hoy están, te da una sensación muy linda, ¿sí? Así que bueno, después nos casamos, ahí vino nuestro primer hijo, enseguida vino nuestro primer hijo. Al año, más o menos. Y un poquito menos, apóstol.
pero siempre sirviendo al Señor, siempre sirviendo, siempre... y ahí nos dan un pastorado. Primero un pastorado que fue esas cosas que a veces hacen los hombres, pero después vino un pastorado, apóstol, que nos formó de una manera tremenda, y fue allí en el barrio de Belgrano, cerca de la estación de Belgrano, aquí en Parque San Martín. Y ay, cómo nos formó el Señor ahí, por Dios. Yo no sé si vos te acordás, pero veníamos muchas noches con nuestro hijo y se nos despertaba a medianoche y se quería levantar y quería salir corriendo, era chiquitito. Y íbamos al pediatra y nos decía, no, hay que internarlo, este chico va a ser asmático de por vida, esto. Y nos preguntábamos, pero Señor, ¿cómo? Si hemos orado por hijos de otros. Ahí conocimos lo que era la guerra espiritual. Amén, claro. No sabíamos nada en ese momento, claro. Hasta que después el Señor nos fue llevando a otros niveles, pero exacto. Hoy sabemos que hasta ha habido brujos que nos siguieron hasta la casa. Sí, Señor. Porque nos tuvimos la osadía de ministrar a una mujer que era la amante o algo así del brujo, acordás? Me acuerdo. Sí. Me acuerdo también una noche se metieron unos delincuentes a la iglesia. Sí. Y se puso, uno de los muchachos se puso a fumar, ¿te acordás? Me acuerdo, quiso desafiar, oramos, nos provocó, sí. Oramos por misericordia, y cuando terminó la reunión, a las pocas cuadras la policía lo había matado. Sí. Me acuerdo, un martes a la noche. Eso, hemos venido con inundación, hemos venido caminando, pero ahí aprendimos. Esa fue nuestra escuela, es real. Tal cual. Una vez se nos murió una mujer en una iglesia, ¿te acordás? Que se nos pegó un golpazo ahí. Santo Dios. Tuvimos que orar para que el Señor la resucite, porque si no, íbamos todos presos. Sí. O sea, y uno piensa, ¿no? Y ¿sabés qué, apóstol? De todas ellas nos sacó el Señor. De todas. ¿No? De todas. De todas. Dice la Biblia que miraremos las tristezas como aguas que pasaron, ¿no? Y sé que tu vida también fue dura, fue fuerte. Sí, pero yo soy para otra entrevista, pastora. Estamos hablando de usted, no sea humilde. Bueno, no te quiero dejar afuera en cuanto a que en el Señor, dice la Biblia, haremos proezas. Amén. Claro que sí. Y bueno, pasaron años en el ministerio, desafíos personales. Hemos visto al Señor en muchas áreas de nuestra vida. Amén. Uno de los mayores problemas que nosotros enfrentábamos en aquella época fue el tema de las finanzas, más allá de que teníamos un hijo que se enfermaba cada 2 minutos. ¿Sabés qué me estoy acordando mientras hablás? Cuando una vez yo estaba trabajando en la capital y derivaron a Nicolás a internarlo a una clínica. Sí. Y vos me llamaste y me dijiste, lo van a internar. Amén. Y yo me acuerdo que tenía problemas respiratorios, todos los parámetros decían que tenía que quedar internado. Tal cual. Pero yo me acuerdo ahora, ¿no? En ese tiempo los trenes no eran lo que son ahora, eran esos trenes viejos, con frío, esos asientos verdes horribles. Sí. Y yo me senté ahí, me sentí tan chiquitito, pero hablé con el Señor como se habla en esos momentos solamente. Yo dije, Señor, nosotros estábamos sirviendo al Señor, al margen del sufrimiento que te genera que un hijo tuyo quede internado. Obvio, claro, ¿no es cierto? Sí. Y yo no sé qué hizo el Señor desde 11 hasta Merlo, pero yo bajé, me acuerdo, en la clínica y vos ya me estabas esperando. Amén. Para que nos volvamos a la casa. Sí. Entonces, esos fueron días de aprendizaje. ¿Por qué digo esto? Porque a veces la gente nos escucha y cree que nosotros tenemos la vida resuelta. Nosotros no nos contó nadie nada. Yo me asombro, me admiro y hasta me preocupo de que hoy cualquiera dice que es pastor, hoy cualquiera dice que es ministro, pero el precio, hay gente que quiere gloria grande, pero sufrimiento chico. Tal cual. Y esto vamos a una realidad. El Evangelio no es poético, no es un poema de vida. El Evangelio es vida por vida. Amén.
Porque decir que soy salvo es decir que alguien murió por mí y derramó su sangre en un madero Sí, por Señor. mí. Amén. Pedirle a Dios que Dios sea justo conmigo, cuando es el mismo Dios que se despojó de su Hijo para morir por mí, para que yo todavía decida cada tanto dejarlo de lado y le pido a Dios que sea justo conmigo. Señor. Decirle a Dios, me duele mucho lo que estoy pasando, cuando a Él le dolió tanto que dio vuelta su rostro. Amén. Y su hijo sintió que por un momento la mirada de su padre no estaba sobre él. Tal cual, sí. Y nosotros creemos que tenemos el derecho de decirle al Señor, no seas tan duro conmigo, no quiero pasar por esto. Sufrimiento grande es gloria grande que se va a descender. Porque dice la Biblia, no es una idea mía, no es una idea nuestra. Dice la Biblia que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Sí, Señor. Pero mira qué tremendo esto, no dice va a venir, no dice a lo mejor, dice ya está, solo necesita manifestarse. Amén. Solo falta el momento que se manifieste. ¿Y qué hace manifestar gloria? Proceso. Así es. Desierto. Entonces, es apasionante tu vida, pastora, también, siendo docente. Ha formado muchas vidas de personas. ¿Sabes qué? Voy a cometer una infidencia. El otro día me contabas que fuiste a un hogar de encuentro y te encontraste allí a quienes habían sido alumnos tuyos. Sí. Y cuando vos lo mencionaste, yo me acordé, porque viste cuando ya nos ponemos mayores nos acordamos de todas las cosas. Yo me acordé de los procesos que estabas pasando personalmente, pasábamos como familia, como matrimonio, como ministros, y aún así ibas a una escuela a cumplir una función no solamente de docente, de profesora, sí, sino a formar la vida. Y que después esas mismas alumnos te encuentren y vean... Y estén en la iglesia, ¿no? Y te conviertan en tus hijos espirituales. Tremendo. Decime si no hay un propósito de Dios en un montón de cosas. Así es, ¿no es cierto? Sí, entonces, ¿y esto por qué lo contamos? No por promocionarnos, sino para que usted sepa de que nada de lo que pasamos es por casualidad. Amén. Porque todavía no llegamos a la parte de tu último bebé que nació hace unos 8 años, ¿sí? Donde a consecuencia de todos estos procesos se dio a luz un ministerio que hoy forja y está estableciendo mujeres no solo en Argentina, sino en diferentes partes del mundo, ¿no es cierto? Sí. Pero de eso vamos a llegar ahora. y de repente un día el Señor, cuando estamos en la comodidad, en la zona de confort, decide desafiarnos a empezar algo nuevo. Sí. Y nunca me voy a olvidar, nosotros empezamos nuestras primeras reuniones en el garage de nuestra casa. Y los chicos todavía eran pequeñitos, eran nenes, eran chiquitos todavía. Y me acuerdo que no sé si fue la primera reunión que hicimos, que yo invité a un hombre muy especial, era el hombre, muy especial. Y el hombre me dijo, mirá, la verdad que yo creo que lo que estás hablando es en serio y lo que estás predicando lo vivís. Porque metiste a toda tu familia en esto. Y si metiste a toda tu familia en esto, es porque estás haciendo las cosas en serio. Así es. Y pasaron de ese desafío 15 años, ¿verdad? Vamos a cumplir 16. 16 años cumplimos ahora este año. Sí. Y sí que metimos los hijos ahí. Sí. Los metimos a amar a Dios y a servir a Dios. También soportaron las consecuencias de nuestro llamado. Amén, amén. ¿Sí? Pero siempre supimos que esa situación de Moisés, la posada, Séfora, el Señor saliendo al encuentro, circuncidando a su propio hijo, diciéndole,
el ministerio es la familia, Amén. somos todos. Claro que sí. Somos todos. Y tenemos que pagar un precio cada uno. Muy Todos alto. tenemos nuestros propósitos. Sabemos que vos tienes el tuyo, yo tengo el mío, los hijos tienen el suyo, pero nada es gratis. Pagamos un precio por cada cosa que nos ha tocado vivir. Y en estos 15 años, 16 años, hemos pagado precios altos también. Tremendo, tremendo. Empezamos, mirá lo que me estoy acordando, y este programa va a quedar ahí, ¿no? Empezamos con nuestros padres vivos. Tal cual. ¿Sí? Y de a poco hemos ido entregándoselos a la tierra. Así es. Y hoy la tierra tiene una deuda con nosotros. Amén. Porque cada vez que sepultamos a los que amábamos, nuestras lágrimas caían ahí y se convertían en semillas de gloria. Y yo me acuerdo que el primer golpe que tuvimos ahí en ese proceso, no en ese proceso, sino en el desarrollo de nuestro ministerio, fue la partida de mi papá, ¿te acordás? Y yo tenía que hacer un viaje, vos me dijiste, andá igual, no lo suspendas. Y yo me subí al micro acá en Merlo y lloré la gran parte del viaje y llegué a donde tenía que llegar, recibí una palabra y cuando entré de vuelta, cuando volví de ese viaje, yo escuché una voz al entrar en Merlo y la voz fue: Merlo tiene una deuda. Amén. Porque los huesos de un hombre santo están ahí y los regaste con tus lágrimas. Señor. Y Merlo, tu tierra, la tierra tiene una deuda contigo. Y después sembramos una madre, sembramos tu mamá, sembramos tu papá. Pero nunca nos detuvimos. Jamás. Hemos sepultado nuestros muertos en la mañana y en la tarde estábamos predicando. Me acuerdo cuando el Señor decidió llevarse a mi mamá, antes de subir a predicar me avisan que mi mamá había partido, era un domingo en la mañana. Tremendo. Yo apagué el teléfono y dije, no puedo ir hasta después de la reunión. Y prediqué el mensaje como, no hablo de superhéroe, no, porque sabemos el Dios que creemos. Claro que sí. Sabemos en el Dios que creemos. Y vos misma has soportado dolores, has pasado por momentos de dificultad, injusticias y muchas situaciones. Pero hace 8 años, ¿verdad? Sí, El Señor te llevó al umbral. Este año son 9, 8. O sea, este año en marzo cumplimos 8 años. Este año que o sea, ya 2025. pasó. Exacto. Perfecto. Sí, hace 8 años justamente fuimos a un congreso de mujeres en Mar del Plata y sabes, apóstol, que allí Dios me habla fuerte y me dice que iba a levantar un ministerio de mujeres, de guerreras, mujeres que serían mujeres que nada las detendría, mujeres que pelearían mil batallas, mujeres procesadas. Y bueno, y yo la tomé a la palabra. Yo la tomé a la palabra y yo dije, sí, Señor, yo quiero eso. Quizás tiene mucho que ver todo lo que yo viví en mi época de docente. Perdóname que te interrumpa. Ese viaje a Mar del Plata es que cuando volvían casi se matan en la ruta, ¿verdad? Que se salió la rueda del vehículo. El mismo. Herodes siempre quiere matar lo que están haciendo, ¿no? Exacto. Y bueno, pero llegamos a destino y sabés que yo dije, quiero, Señor, porque te comentaba que la docencia me hizo involucrarme mucho con las historias de las madres, de los hijos, y ver muchas mujeres relegadas, mujeres que viven una vida con el pie encima de ellas y como que está bien, es lo que me tocó. ¿Será que yo tengo que vivir esto? Pero el Señor vino a otra cosa. Él vino, dice la Biblia, a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Entonces,
Empecé y para la gloria de Dios hemos cumplido este año 8 años y nos estamos preparando para ahora 10, 11 y 12 de octubre. Será bien poderoso, apóstol, porque vamos redoblando la apuesta, ¿sí? Y sabés que antes de la pandemia ya habíamos hecho una pasarela con un desfile, porque yo les decía, chicas, esto no es vanagloria, esto no es mostrarme cómo adelgacé o qué lindo me queda este color de pelo o qué bien me maquillaron, sino estoy viva. Estoy viva. Dios ha hecho algo, ¿sabes, apóstol? Que el año pasado desfilaron mujeres que Dios las sanó de cáncer. Desfilaron mujeres que tenían su vida destruida, sus hijos, su matrimonio, y poder ver cómo caminaban esa pasarela con la frente bien en alto y diciendo, Dios lo hizo. Y sé que este año lo va a volver a hacer. Amén. Así que bueno, pero este año, te decía, redoblamos la apuesta porque viene la pastora Maggie Decano, ¿sí? Esta pastora, yo aprovecho para decirles que la pueden encontrar en Instagram a través de las cartas de Maggie. Es una mujer que nos ministra muchísimo, apóstol, muchísimo. Entonces sabemos que algo grande hay en esos días para todas las mujeres que concurran. Amén. Definime indetenibles. Indetenible es lo que yo te decía, no es una mujer que no la para nadie, pero ¿sabes qué? Tengo que aclararte que indetenible es la iglesia de Jesucristo. Amén. Nos hemos tomado nosotras como que nos pusimos el nombre, pero yo les digo que indetenibles somos todos. Él nos ha hecho indetenibles, porque Él fue el primer indetenible. Dice la Biblia que a él la tumba no pudo detenerlo y que el mismo espíritu que está en él está en nosotros. Entonces yo puedo entender la crisis, puedo entender el marido, puedo entender los hijos, puedo entender la enfermedad, pero si yo conozco a Cristo, yo le pongo ahí su mano en el asunto y algo va a suceder. Amén. Dice que somos mujeres guerreras y esto es la iglesia, te decía, procesadas, ¿sí? Mujeres que han pasado por 1000 batallas. Procesadas, por eso es el símbolo de la mariposa. Claro, porque bueno... Porque estamos viendo mariposas por todo el mundo. Por todos lados. Mira, apóstol, yo te cuento, en el mes de mayo fuimos a un congreso a Córdoba y era hermoso ver toda la ciudad de La Falda, todas vestidas de naranja, y yo decía, la falda se llenó de mariposas. Invadimos y ¿sabés qué? La gente las paraba y les decía, che, qué alegría tienen ustedes, qué color vistoso, ¿sabés que en el material que estamos trabajando vemos que mientras más es el proceso, más vistosos serán los colores de las alas? Amén. Entonces, nosotras nos agarramos de eso y decimos, Señor, en ti vamos a aguantar el proceso. Porque la mariposa, antes de ser mariposa, es oruga. Y la oruga está ahí en un capullo, es fea. Dice que se arrastra, come las plantas, las destruye porque las muerde de tal manera que les corta el destino. Pero cuando la mariposa llega a consumarse, ¿sabés que la mariposa, apóstol, va por las flores y las va polinizando? Por eso es tan importante cuando nosotras vemos mariposas en los jardines, porque las mariposas son como Eva. Eva significa dadora de vida. Amén. Dadora de vida. Y a eso nos llamó el Señor. O sea que no solo pasa el proceso, no solo muestra el resultado del proceso, sino que hace que otros puedan tener vida. Mirá qué interesante eso. Por eso yo siempre digo, chicas, cuidado cómo hablamos, cuidado lo que impartimos. Yo no le puedo decir a un hijo inútil, ¿entendés? No le puedo decir a un hijo inservible, ¿entendés? Porque lo estoy atando. Y así sea que le va mal en el colegio, que tiene mal su disciplina, lo que fuere, bendecirlo.
decirle, este será el hombre de Dios que cambiará naciones, que Dios usará como esa barca que hablábamos hace un ratito para subirse y hacer lo que quiera hacer. Amén. Sabés que nosotros hace 2 años tuvimos una experiencia, yo creo que fue una de las más fuertes en nuestra vida, con nuestro hijo más grande, al borde de la muerte. Había decretos del infierno tremendos sobre su vida. Y no solamente Dios se encargaba de romper esos decretos, sino que el infierno los activaba más. Amén. Y los establecía más, ¿no? Vos tuviste más experiencia allí donde él estuvo y venían los médicos y se peleaban entre ellos y todos reafirmaban que no habría destino. Luchamos contra un diagnóstico de hombre, sí, sí. Nada. Pero ¿sabés qué? Cuando hay una iglesia indetenible que se levanta, el infierno tiene que retroceder. Y yo no puedo hablar muerte, porque a mí Dios me manda a hablar vida. Yo siempre cuento que yo venía por la autopista del Hospital Posadas y esa noche me paré, venía escuchando adoración y dije, Señor, si es tu voluntad, llévalo. Yo acepto tu voluntad, me va a dolerme, pero si esto es algo del infierno, yo me paro acá y como David, lo arranco de la quijada. Lo arranco. Dice que David, las ovejitas las agarraban los osos, los leones, y David le abría la quijada y la arrancaba. Y a eso nos ha llamado el Señor, apóstol. Amén. Yo decía, Señor, yo no tuve un hijo para que termine postrado en una cama. No tuve un hijo para que no me dé nietos. No tuve un hijo para que no sea tu siervo. Él es el mejor pastor que hay sobre la tierra. Como el otro es el mejor profeta. Y que Dios me perdone. Como el padre y la de audiencia, ellos, que son mormonazos. amén. Pero realmente es así. Es músico, baterista. Entonces yo decía, Señor, yo no quiero Es nuestro director muerte. de producción también. Ahí está ahora del otro lado de la cámara, ¿sí? En todos los detalles. Y Me acuerdo que dijiste en ese momento una palabra, te metiste con el hijo equivocado. Exactamente, ¿entendés? Y esa es la postura, pero no solamente de una indetenible, de una mujer, de la iglesia, ¿sí? A veces, ¿te acordás que compartíamos hace unos días que Pedro estaba preso, la iglesia orando para que Pedro fuera libre, y cuando Pedro golpea la puerta, barró de allí, no le creían. Entonces, no es esa la iglesia. Dios está diciendo, vamos, profetiza, vamos, levántate, vamos, porque es otra cosa lo que yo preparé para vos y para toda tu casa. Amén. Y sé que así será, apóstol. La verdad, pastora, que se nos va la hora, pero podríamos seguir mucho más con este testimonio. Toda la noche. Tenés que contar la parte donde conociste a ese muchacho tan lindo. Sí, ya lo vamos a contar. Ese líder con de esa traje iglesia. celeste eléctrico. Celeste eléctrico y botas rojas. Dios mío. ¿Ves todo que fue Dios? Fue el Señor. Yo siempre digo eso. Pero hablamos de que si Cristo se te reveló, Amén. puedes pasar por esto y por Sí, mucho Señor, más. así es. Por eso vamos al punto. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro, que ni lo alto, ni lo profundo, Sí, Padre. ni la vida ni la muerte, ni Amén. ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá Sí, Señor. separar del amor de Dios. Amén. Que es, ¿sabes en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. Amén. Amén. Y si vamos a terminar en ese punto, el punto es ese. Amén. Cristo, Sí, Señor. Cristo en mí, esperanza de gloria. Así es. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Será hasta nuestro próximo encuentro. Nos vemos, Así pastora. será. Nos vemos. Esto fue Vamos al Punto. Gracias por estar del otro lado. Hasta nuestro próximo encuentro.